Si últimamente te sientes agotado, sin claridad, sin impulso y con la extraña sensación de que algo dentro de ti dejó de responder como antes, quédate con esta verdad desde ahora. Al final de este video vas a entender 3 cosas esenciales que nadie te explicó con esta claridad. La primera, ¿por qué tu falta de energía puede ser al mismo tiempo una respuesta espiritual y una respuesta nerviosa? ¿Y por qué confundirlas te ha costado tanto? La segunda, ¿por qué la versión antigua de ti está resistiendo este momento, aunque tu alma ya avanzó? ¿Y qué ocurre en el cuerpo cuando esa resistencia se instala en silencio? La tercera, ¿cuáles son las señales concretas de que el reajuste ya comenzó dentro de ti? Señales que quizás ya estás viviendo, pero que tu mente todavía no sabe nombrar sin asustarse. No para que aprendas una teoría, para que reconozcas tu propio proceso con menos culpa y con más lucidez. Porque hay un cansancio que no viene solo del cuerpo. Viene de sostener durante demasiado tiempo una versión de ti que ya no coincide con lo que tu conciencia empezó a comprender. Y cuando eso ocurre, la mente interpreta mal la señal. Llama fragilidad a lo que en realidad es una retirada inteligente de energía. Llama bloqueo a lo que en realidad es una pausa de reorganización interna. Llama retroceso al inicio exacto de una transformación más real que cualquier impulso superficial que hayas conocido. Tal vez eso explique por qué últimamente no toleras igual ciertos ambientes. ¿Por qué algunas conversaciones te pesan, aunque antes las llevabas sin pensar? ¿Por qué incluso tareas simples se sienten más densas? Como si tu sistema entero estuviera dejando de cooperar con una vida que ya no puede sostenerse del mismo modo. Y no, eso no significa que te estés perdiendo. Significa que algo en ti dejó de alimentar lo que antes consumía tu fuerza sin que lo notaras. Hay un motivo por el que llegaste aquí hoy. Y si sientes que llegó la hora de sostener una verdad más profunda sobre tu proceso, suscríbete ahora. Hazlo como una señal de compromiso con tu propia expansión, como una manera de afirmar que ya no quieres interpretar tu sensibilidad como debilidad ni tu pausa como fracaso. Este canal existe para acompañar exactamente este tipo de transición. Lo que viene a continuación va a mostrarte algo que quizá nadie te explicó así. Hay fases en las que la energía baja no para castigarte, sino para impedir que sigas funcionando desde una frecuencia vibratoria que ya terminó su ciclo contigo. Y cuando comprendes eso, el cansancio deja de ser una amenaza. Empieza a revelar su verdadero rostro, una inteligencia invisible, reorganizando tu campo desde dentro. Empecemos por el primer pilar. ¿Por qué tu falta de energía es al mismo tiempo una respuesta espiritual y una respuesta nerviosa? Lo más desgastante de esta etapa no es solamente la falta de energía, es la interpretación que haces de ella. El cuerpo puede estar pidiendo reajuste, silencio y reorganización, mientras la mente traduce todo eso como derrota, debilidad o pérdida de poder. Y esa traducción equivocada crea una segunda capa de cansancio, mucho más pesada que la primera. Ya no estás solo sintiendo menos fuerza, estás también luchando contra la idea de que no deberías sentirte así. Esa guerra interna drena más que cualquier tarea, más que cualquier obligación, más que cualquier día difícil. Detente un segundo y hazte esta pregunta en silencio. ¿Cuánta energía gastas no en vivir, sino en juzgarte por cómo estás viviendo? Durante mucho tiempo te enseñaron a confiar solo en la energía que produce, que responde rápido, que sostiene ritmos altos. Pero existe otra inteligencia más profunda, una que no se expresa como impulso inmediato, sino como retiro selectivo. Lo que Joe Dispenza llama coherencia cardíaca, ese estado en el que el corazón y el cerebro dejan de operar en conflicto, no se alcanza forzando más. Se alcanza dejando de forzar lo que ya no tiene verdad. Y lo que la ley de atracción opera a nivel energético no es diferente. El campo no puede alinearse con una nueva frecuencia si el sistema nervioso sigue respondiendo desde los patrones de la frecuencia antigua. Permíteme darte un ejemplo concreto
que quizás reconoces en tu propia vida. Piensa en ese grupo de mensajes donde antes intentabas llevar la conversación, dar la respuesta más rápida, mantener la imagen de quien siempre tiene algo útil que decir. Y ahora simplemente silencias las notificaciones sin sentir culpa, casi sin pensarlo. No porque algo esté mal contigo, sino porque tu energía ya no encuentra sentido en alimentar ese escenario. Lo que antes era participación, hoy se siente como actuación. O quizás reconoces esa reunión de trabajo donde antes te preparabas para impresionar, para demostrar, que ahora hay algo en el pecho que se comprime apenas piensas en ese formato. Una resistencia que no puedes explicar con lógica, pero que el cuerpo ya tiene muy clara. No es falta de ambición, es que tu sistema nervioso ya no está dispuesto a pagar ese precio emocional sin recibir nada verdadero a cambio. Eso es el despertar espiritual actuando en el cuerpo real, no como una visión de luz, como una negativa física. Por eso esta fase suele confundirte tanto, porque por fuera parece que estás menos encendido, pero por dentro está ocurriendo un trabajo inmenso. El sistema nervioso empieza a rechazar la velocidad antigua. El cuerpo ya no quiere pagar el mismo precio para encajar. La respiración se vuelve más sensible al exceso. El plexo solar se contrae frente a lo que antes toleraba sin pensar. Es una señal. Es una señal de que tu estructura interna dejó de considerar normal aquello que antes te consumía. Y cuando comprendes que detrás de ese cansancio hay una lógica, una inteligencia de campo que deja de vibrar hacia lo que ya no puedes sostener, entonces el agotamiento deja de parecer un enemigo y empieza a mostrar su función real. Tal vez eso explique por qué ciertos días amaneces sin sentirte renovado. Aunque hayas dormido, lo que se está agotando no es apenas el cuerpo, es la forma antigua de habitarte. Y mientras escuchas esto, quizá notes que hay una parte de tu tensión que viene exactamente de intentar volver a ser quien eras hace algunos meses. Como si tu mente todavía quisiera resucitar una versión tuya que ya cumplió su ciclo. Ahí está uno de los puntos más delicados de este proceso. Querer recuperar la energía de una identidad que ya no es compatible con tu frecuencia vibratoria actual. Casi nadie percibe eso al principio. La mayoría insiste, se exige, intenta motivarse a la fuerza, y es ahí donde el desgaste se profundiza. Porque cuando la conciencia ya avanzó, obligarte a volver atrás se siente como una violencia silenciosa. El cuerpo la registra, el corazón la registra, el campo entero la registra. Si tu cuerpo reconoce este cansancio antiguo, escribe en los comentarios: mi energía no está fallando, se está recalibrando. Escríbelo como un acto de materialización, como una forma de darle lenguaje visible a un proceso que quizá llevabas demasiado tiempo viviendo en silencio. Escríbelo también para que otros que están pasando por lo mismo sepan que no están solos en esto, porque más adelante vas a entender algo todavía más importante. No solo estás cansado de hacer demasiado, también estás cansado de sostener una identidad que ya no puede ser el centro de tu vida. Y cuando eso se revela con claridad, la culpa empieza a aflojarse, la respiración encuentra más espacio y el cansancio deja de parecer un enemigo. Empieza a mostrarse como lo que realmente es, una inteligencia interna obligándote a dejar de traicionarte. Ahora el segundo pilar. ¿Por qué la versión antigua de ti está resistiendo esta transición aunque tu alma ya avanzó? Hay un momento en todo proceso profundo en el que el verdadero desgaste deja de venir de lo que haces y empieza a venir de lo que todavía intentas sostener por dentro. La energía que antes alimentaba ciertos vínculos, ciertos hábitos, ciertas metas ya no quiere circular de la misma manera. Y cuando eso ocurre, la vida entera parece volverse más pesada sin que haya una explicación inmediata. No porque todo esté peor, sino porque tu frecuencia dejó de encontrar coherencia en espacios donde antes sobrevivía por costumbre. La gente cree que la transformación siempre se siente como expansión, entusiasmo, claridad inmediata, cuando muchas veces
Se siente exactamente al revés, como una retirada silenciosa, como si algo dentro de ti hubiera comenzado a cerrar puertas por dentro antes de que tu mente entendiera por qué. Neville Goddard escribía que la conciencia es la única realidad, y eso significa que cuando tu conciencia se expande, el mundo que construiste desde la conciencia anterior empieza a sentirse pequeño, no porque sea malo, sino porque ya no te contiene, como ropa que usaste durante años y que de pronto, sin que nada ocurriera, ya no cierra como antes. Piensa en una relación cualquiera, un amigo de hace años con quien antes hablabas horas sobre los mismos temas, las mismas quejas, los mismos patrones circulares, y ahora, cuando intentas entrar en esa conversación, algo en ti se cansa antes de que la llamada termine. No porque dejaste de querer a esa persona, sino porque tu campo ya no puede sostener ese bucle sin sentir que pierde algo importante. Eso no es frialdad, es discernimiento vibracional emergiendo en el cuerpo, porque tu sistema ya no está dispuesto a pagar cualquier precio por pertenecer, por agradar, por seguir siendo legible para los demás. Y aunque una parte de ti todavía quiera encajar en la versión antigua de tu vida, otra parte ya comenzó a retirarse. No por rebeldía, por protección, por una coherencia más fina que ya no tolera lo que antes te fragmentaba. Tal vez por eso sientes una especie de fricción interna cada vez que intentas volver a ciertos ritmos. Como si algo en tu abdomen se endureciera, como si la respiración se acortara apenas intentas forzarte a sostener lo que ya perdió verdad. Esa sensación no es casual. El cuerpo registra incoherencia antes de que la mente la acepte, lo que la neurociencia llama reprogramación subconsciente, ese proceso por el cual los circuitos neuronales antiguos dejan de ser la respuesta automática del organismo, no ocurre como una decisión consciente. Las ondas cerebrales teta, ese estado de frontera entre el sueño y la vigilia, son el umbral donde el cerebro reescribe sus mapas sin la interferencia del pensamiento racional. Y cuando ese proceso está activo, el cuerpo se pone lento, la mente se pone difusa, el sistema entero parece decir espera, no porque algo falló, sino porque el campo cuántico interno está actualizando su configuración de base. No estás cansado de vivir, estás cansado de insistir en formas de vivir que ya no resuenan con quien te estás convirtiendo. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Aquí es donde casi todos se asustan y retroceden. Buscan técnicas, fórmulas, formas de volver al modo anterior, como si la solución fuera recuperar la energía de quien ya no eres. Pero hay un detalle que cambia todo. La energía no se fue, se volvió más selectiva. Y esa selectividad puede parecer pérdida para la mente apurada, pero para el alma es madurez. Ya no respondes igual porque ya no estás hecho para alimentar cualquier cosa. Ya no te entregas igual porque algo dentro de ti aprendió, quizá después de mucho dolor, que no toda exigencia merece tu fuerza y que no todo vínculo merece tu sistema nervioso. Ahí comienza una comprensión más profunda. La versión antigua de ti no está fallando, está terminando. Y aunque eso todavía pueda sentirse incómodo, es precisamente esa incomodidad la que anuncia que una nueva coherencia ya empezó a ocupar lugar dentro de ti. Después de la fricción, llega una fase que casi nadie sabe nombrar sin asustarse. No es exactamente tristeza, no es depresión en el sentido en que la mente intenta explicarlo rápido. Es algo más sutil, más silencioso y por eso mismo más desconcertante. Un vacío, como si la energía hubiera dejado de correr hacia afuera, como si muchas cosas que antes te ocupaban ya no lograran tocarte con la misma fuerza. Y mientras eso ocurre, una parte de ti no sabe si agradecer el silencio o temerlo, porque el vacío, cuando aparece en un proceso de recalibración profunda, no se siente como descanso inmediato, se siente como suspensión. Y esa suspensión puede ser una de las etapas más difíciles de sostener, porque la identidad antigua se alimentaba del movimiento, de la respuesta, de la sensación constante de estar haciendo algo. En cambio, aquí lo que predomina es otra cosa, menos impulso,
menos necesidad de explicar, menos tolerancia al ruido. Si no entiendes esta etapa, vas a querer salir de ella demasiado rápido. Vas a interpretar el silencio como abandono, la lentitud como señal de que algo en ti se apagó para siempre. Pero no es eso lo que está ocurriendo. Lo que se apaga no es tu esencia. Lo que se apaga es el exceso de estimulación que mantenía viva una versión tuya ya insostenible. Eckhart Tolle describe esta fase como el colapso del yo personal, ese momento en que la historia que construiste sobre ti mismo deja de tener la fuerza suficiente para sostenerse. Y aunque ese colapso desde dentro se siente como pérdida, visto con más distancia, es exactamente lo que necesitaba ocurrir para que algo más verdadero tomara lugar. Por eso esta fase trae cierres, cancelaciones internas que ni siquiera sabes explicar, personas que dejan de resonar, planes que pierden fuerza y sobre todo una necesidad de recogimiento que parece venir desde una zona muy profunda del cuerpo. Tal vez lo hayas sentido como un peso suave detrás de los ojos, como una presión en el pecho que no llega a ser dolor, como si tu sistema completo estuviera diciendo en voz baja: ahora no, así no, de esta manera ya no. Hay una inteligencia inmensa en esta fase. Cuando el campo deja de sostener lo viejo y lo nuevo todavía no terminó de encarnarse, aparece este espacio intermedio. Es incómodo, sí, pero también es sagrado, porque en ese intervalo se desarman hábitos, se aflojan defensas, se interrumpe la compulsión de reaccionar como siempre. Y aunque la mente quiera nombrarlo como estancamiento, en realidad se está produciendo una limpieza vibracional profunda que prepara el terreno. Este vacío no llegó para dejarte sin nada. Llegó para vaciarte de lo que ya ocupaba demasiado espacio dentro de ti. El ruido sale antes de que la coherencia pueda entrar. La saturación se cae antes de que la nueva frecuencia vibratoria pueda estabilizarse. Y aunque esta fase no se sienta gloriosa, prepara algo esencial: la posibilidad de manifestar desde un lugar limpio, no desde el mismo patrón de urgencia de antes. Ahora llegamos al tercer pilar, las señales silenciosas y concretas de que el reajuste ya comenzó. Desde el umbral del vacío comienzan a aparecer las primeras señales de que algo se está alineando. No gritan, no llegan como euforia, llegan como pequeños cambios en la forma en que tu cuerpo procesa el mundo cotidiano. La primera señal: la urgencia comienza a perder autoridad sobre ti. No desaparece de un día para otro, pero deja de gobernarte con la misma fuerza. La necesidad de resolverlo todo ahora mismo, de volver a ser tu mejor versión ahora mismo, empieza a parecer menos convincente, como si esa voz que siempre empujaba empezara a tener menos volumen. Y eso no es apatía, es espacio interno. Es tu sistema dejando de vivir en un estado de alarma constante. Piénsalo en términos concretos. Antes quizás abrir el correo del trabajo en domingo te producía una espiral de pensamiento que podía durar horas. Ahora lo abres, lo cierras y el cuerpo no entra en el mismo espiral. No porque dejaste de importarte las cosas, sino porque el sistema nervioso aprendió a no reaccionar como si todo fuera una emergencia existencial. Eso es neuroplasticidad actuando. El cerebro reescribiendo sus respuestas automáticas desde adentro, a través de la repetición de un nuevo estado interno. La segunda señal: tu sensibilidad se vuelve más nítida, no más caótica. Empiezas a notar con mayor claridad qué te expande y qué te drena, pero ya no como una reacción exagerada, sino como una percepción limpia. Ciertos ambientes te muestran más rápido su peso. Ciertas personas dejan una marca más evidente en el pecho apenas las saludas. Y al mismo tiempo, pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas empiezan a devolverte presencia. Una respiración más completa que se produce sola. Una mañana menos ruidosa. Una pausa sin culpa. Una sensación de verdad en medio de un día común que reconoces en el cuerpo antes de poder nombrarlo. Eso significa que tu frecuencia está dejando de dispersarse y está comenzando a leer la realidad con más precisión. Tal vez incluso hayas notado
que ya no tienes la misma necesidad de explicarte ante todo el mundo. Ese también es un signo, porque cuando el realineamiento comienza, la energía deja de desperdiciarse en traducir lo que solo puede comprenderse desde dentro. Ya no sientes tanta obligación de convencer, de hacer que los demás aprueben tu ritmo. Y aunque eso a veces te haga parecer más silencioso, en realidad estás más cerca de ti que en mucho tiempo. La tercera señal, y quizás la más profunda, empiezas a sentir menos atracción por lo que antes te estimulaba pero te vaciaba. Menos interés en el drama ajeno, menos deseo de perseguir intensidad sin verdad detrás. Menos disponibilidad para las conversaciones que giran siempre en los mismos círculos sin producir nada real. Eso puede parecer pérdida para la mente, acostumbrada al exceso, pero en realidad es refinamiento vibracional. Es tu energía saliendo de la adicción al ruido. Es tu campo recordando que la paz no es aburrimiento, que la estabilidad no es estancamiento y que la calma no significa que algo murió, sino que algo dejó de luchar por sobrevivir. Las sincronicidades también empiezan a aparecer con más frecuencia en esta etapa, no como coincidencias forzadas, sino como pequeñas confirmaciones de que el campo está operando desde un nivel de coherencia diferente. Una frase que escuchas exactamente cuando la necesitas. Una puerta que se cierra justo antes de que descubras que no debías cruzarla. Una conversación que cambia algo en ti sin que hayas buscado que lo cambiara. Esas no son casualidades. Son la evidencia de que tu frecuencia vibratoria ya encontró un canal más alineado y que el campo responde desde ahí. Si esta señal ya empezó a hacerse visible en ti, escribe en los comentarios. La paz también es una señal. Escríbelo para sellar esta verdad en tu campo, para reconocer que no todo despertar espiritual llega con sacudidas y que a veces el cambio más profundo empieza cuando tu energía deja de confundir intensidad con destino. Ahora quiero darte algo concreto, porque reconocer las fases es necesario, pero no es suficiente si no tienes una manera de atravesarlas sin destruirte en el proceso. Hay una práctica documentada por el HeartMath Institute como una de las formas más directas de reducir la activación crónica del sistema nervioso durante las fases de transición. Es tan simple que muchas veces se subestima. Se llama respiración de coherencia cardíaca. Inhala lentamente durante 5 segundos. Exhala lentamente durante 5 segundos. Sin pausa forzada entre una y otra. Solo igualar el ritmo de entrada y salida del aire durante 2 o 3 minutos, pero hay una variable decisiva. Hacerlo mientras llevas la atención al centro del pecho, no a los pensamientos. Imagina que el aire entra y sale directamente del corazón. Y si puedes evocar, aunque sea un micro momento de gratitud verdadera, no de performance de gratitud, sino de algo concreto que ya recibiste en tu vida, el efecto se potencia de manera significativa. El corazón genera un campo electromagnético que se extiende varios metros fuera del cuerpo físico. Cuando ese campo entra en coherencia, el cerebro deja de procesar desde la amenaza y empieza a procesar desde la apertura. Las decisiones que tomas en ese estado son cualitativamente diferentes. Las percepciones que tienes son más precisas y menos contaminadas por el miedo antiguo. No necesitas practicar la técnica 369 todos los días. No necesitas escuchar frecuencias de 528 Hz cada hora. Pero sí necesitas darle al sistema nervioso una señal repetida de que el peligro terminó, que puede dejar de estar en guardia permanente, que puede empezar a recibir. Úsala en los momentos de mayor fricción interna, cuando el cuerpo se ponga denso, cuando la urgencia antigua quiera tomar el control, cuando el vacío se sienta más amenazante de lo tolerable, no para escapar del proceso, para atravesarlo con más estabilidad desde dentro. Hay un punto en este proceso en el que seguir luchando empieza a cansarte más que el propio cambio, no porque te falte voluntad, sino porque la batalla ya no está ocurriendo entre tú y el mundo. Está ocurriendo entre tu frecuencia nueva y la parte de ti que todavía quiere controlar cómo y cuándo debe regresar la energía.
Esa lucha es sutil. A veces no aparece como pensamiento evidente. Aparece como impaciencia, como la necesidad de volver a estar bien cuanto antes. Pero cuanto más presionas el proceso, más evidente se vuelve la tensión escondida detrás de esa prisa. La rendición de la que hablamos aquí no es resignación, ni derrota, ni pasividad. Es el momento en que dejas de oponerte a la inteligencia del proceso. Es cuando aceptas que hay etapas en las que avanzar no se parece a moverte más rápido, sino a dejar de empujar en la dirección equivocada. Y mientras escuchas esto, quizá notes en qué parte de tu cuerpo vives esa lucha ahora mismo. Tal vez en la frente, donde la mente se aprieta buscando entenderlo todo de golpe. Tal vez en la garganta, donde se acumula lo que no dices. Tal vez en el plexo solar, donde intentas sostener una firmeza que ya no nace de la verdad, sino del miedo a soltar el personaje que te mantuvo funcionando hasta aquí. Hay un poder más profundo que el control, la coherencia. Y la coherencia no necesita forzar, no necesita demostrar, no necesita sostener ritmos ajenos al cuerpo para sentirse válida. Cuando empiezas a rendirte de verdad, algo deja de empujar desde dentro. La musculatura emocional afloja, el pecho se vuelve un poco más habitable, la respiración deja de chocar contra una pared invisible. La lucha interna consume una cantidad inmensa de energía. Sostener resistencia, sostener la exigencia de tener que estar mejor todo el tiempo, eso drena. Así que cuando por fin sueltas un poco esa guerra, la energía no regresa como espectáculo, regresa como alivio, como menos ruido mental, como una paz extraña que al principio hasta desconcierta, porque llevabas demasiado tiempo asociando intensidad con estar vivo y calma con estar perdido. Y esa es la antesala del realineamiento verdadero, una paz que no necesita pelear con lo que está ocurriendo, una paz en la que comienzas a sentir que no tienes que rescatar a la versión antigua de ti para recuperar tu fuerza. Tienes que dejar de luchar contra el nacimiento de la nueva. Entonces llegas a un punto en el que algo empieza a ordenarse sin necesidad de ruido, sin necesidad de que el mundo entero cambie de un día para otro para que tú reconozcas lo que ya sucedió dentro de ti. Porque al mirar todo este recorrido con más honestidad, empiezas a ver que no estabas cayendo, no estabas perdiendo poder, no estabas convirtiéndote en una versión más débil de ti. Estabas atravesando una transición en la que tu energía dejó de obedecer a la vieja estructura que durante tanto tiempo confundiste con identidad. Ahora puedes reconocer que el cansancio no siempre anuncia colapso. A veces anuncia retirada de inversión energética, que el vacío no siempre significa ausencia. A veces significa espacio limpio listo para recibir. Que la lentitud no siempre es atraso. A veces es el único ritmo en el que una frecuencia nueva puede instalarse sin romper el sistema que la tiene que sostener. Y cuando estas verdades empiezan a ocupar un lugar real dentro de ti, el juicio interno pierde fuerza. La culpa deja de apretar tanto. Incluso tu respiración puede sentirse distinta, como si ya no tuviera que cargar con el peso de demostrar que sigues siendo capaz, valioso, espiritual o fuerte. Como si por fin pudieras existir sin exigirte una performance constante de energía. Tal vez eso sea una de las formas más profundas de alineamiento con la ley de atracción. Dejar de usar tu fuerza contra ti mismo. Dejar de convertir cada pausa en una acusación. Dejar de tratar tu sensibilidad como un defecto que necesita corrección. Porque lo que se recalibró no fue solo tu energía, también se está recalibrando tu manera de interpretarte. Tu capacidad de no llamarte roto cada vez que el alma pide un ritmo que la mente todavía no controla. Y ese cambio, aunque silencioso, modifica toda la base desde la que volverás a vivir, elegir, vincularte y manifestar. Si este video tocó algo real en ti, compártelo ahora con alguien que también necesite recordar que no todo cansancio es debilidad y que a veces el cuerpo se retira del ruido porque la frecuencia ya empezó a buscar verdad. Hazlo como un acto de transbordo, como una extensión de esta comprensión
que quizás hoy no llegó para acelerarte, sino para devolverte a ti. Esa persona que estás pensando ahora mismo mientras lees esto, quizás necesita escuchar esto hoy, más de lo que sabes. Porque a partir de aquí, ya no necesitas mirar tu proceso con los ojos de la urgencia antigua. Puedes reconocer que hubo inteligencia, incluso en lo que no entendías, que hubo protección en lo que parecía pérdida, que hubo preparación en lo que la mente llamó atraso. Y aunque todavía existan días más densos, momentos de duda o tramos en los que el cuerpo vuelva a pedir silencio, algo ya cambió. Ahora sabes que no todo descenso es una caída y que algunas pausas no vienen a quitarte la vida, sino a devolverte una forma más verdadera de habitarla. Quédate con esta verdad asentándose despacio en tu pecho, sin prisa, sin exigirle que llegue más rápido de lo que llega. Tu energía no te abandonó. Tu energía dejó de servir a lo que ya no podía acompañarte. Y en ese gesto invisible, en ese retiro sagrado, en esa aparente falta de impulso, comenzó una reorganización más profunda de la que tu mente podía ver al principio. Una reorganización que estaba ocurriendo exactamente mientras más confundido te sentías. No estabas fallando. No llegaste tarde. No te rompiste en el camino. Estabas siendo reajustado desde dentro para que tu frecuencia dejara de sobrevivir y empezara por fin a sostener verdad. Eso es lo que este proceso siempre fue. No un castigo, no una prueba de resistencia, una recalibración, una actualización del campo hacia una versión de ti que puede recibir lo que antes solo podía desear. Y eso, aunque todavía no lo veas completo desde donde estás, ya comenzó.